Muchas gracias, presidenta. Buenos días a todos y a todas. Lo primero es lo primero. Bienvenido, señor Iceta. Con el debido respeto, usted ha conseguido algo que un insigne y veterano político catalán intentó y no pudo durante toda su trayectoria política, Duran i Lleida, ser ministro. Así que, enhorabuena. Lo sabe usted mejor que yo, en ocasiones, en cada vez más ocasiones, la distancia política y mediática entre Madrid y Cataluña es enorme, enorme. Hechos absolutamente asumidos y comprendidos aquí son absolutamente sorprendentes allí, en Cataluña, y al revés. Y le tengo que decir que usted es uno de esos hechos. Me explico. Yo cuando llegué a Madrid, hace 5 años, me sorprendieron muchas cosas, pero básicamente 3. La primera, la calidad del agua. La verdad es que está muy bien el agua en Madrid. La segunda, la cantidad de gente rebozada, recubierta de banderas de España que me llamaba nacionalista a mí. Y la tercera, que usted aquí tiene fama de soberanista, incluso de filo independentista. Sorprendente, muy sorprendente. Así que yo creo que usted es uno de esos hechos que refleja la enorme distancia que en ocasiones hay entre Madrid y Cataluña. Cuesta de entender. Y es algo que suena o como cuando hace 15 años se decía que Aguirre era maja y que Gallardón era progre. Usted, según muchos poderes fácticos, muchos medios de comunicación de Madrid, es filo independentista o soberanista. Ciudades diferentes, mundos diferentes, realidades diferentes. Su predecesora, la señora Darias, se significó por tener muy poquita cintura política para con el principal conflicto, problema territorial que hay en este país. El conflicto político que hay entre el Estado y Cataluña. Por ejemplo, la señora Darias, cuando hablaba de Murcia, parecía de Podemos, pero cuando se ponía a hablar de Cataluña, parecía de UPyD. Así que esperemos que a usted pues no le pase y que, en definitiva, marque perfil y no se quede en la típica y gris cuota catalana de los sucesivos gobiernos españoles de los últimos 40 años. De momento, usted es hábil. Parlamentariamente es muy hábil. Veamos, pues, cuán catalanista, incluso cuán soberanista es usted. Y veamos cómo su nombramiento puede cambiar o no la política territorial del Gobierno para, repito, con el principal conflicto político que existe en el Estado. Por todo ello, le hago 5 preguntas que espero que tenga a bien responder. La primera, usted hace algo menos de 2 años dijo que jamás, nunca iría a ver a prisión, a la cárcel, a Oriol Junqueras. Dijo literalmente: no quiero que nadie crea que doy apoyo a quienes cometieron graves errores políticos. Graves errores políticos. Error político es un concepto muy amplio, señor Iceta. ¿De verdad cree usted que poner urnas para que un pueblo vote es un error político? Porque si esto es así, impedir que ese pueblo votara fue un acierto político. ¿De verdad cree que apalear a la gente en un colegio electoral es, pues, un acierto político? ¿De verdad lo cree? ¿De verdad cree, como ministro de Política Territorial, que aquel día erraron quienes permitieron a la gente votar y acertaron quienes enviaron a la policía a pegar? ¿De verdad? Difícil de entender y aún más difícil de explicar. Si se es demócrata, claro, y usted es demócrata, es muy demócrata. Así que le pedimos que se moje. Yo me voy a mojar. A mí, un error político me parece apoyar a Susana Díaz,
cuando le quiso dar, y le dio, una patada literalmente a su secretario general de la época, Pedro Sánchez, en Ferraz. Usted apoyó a Susana Díaz. Para mí eso fue un error político. Y yo a usted le veo hoy aquí sentado en un escaño de un ministerio, de un gobierno de Pedro Sánchez. Para mí, un error político es, por ejemplo, el discurso miserable del rey el 3 de octubre, avalando los palos a las catalanas y a los catalanes el 1 de octubre. Y yo a ese señor le sigo viendo, igual que los últimos 40 años, viviendo en un palacio. Y con su padre, por cierto, fugado en Emiratos. Para mí, eso es un error político. Son errores políticos y no un referéndum. ¿Qué opina como ministro de Política Territorial? La segunda pregunta. Usted lideró durante muchos años en Cataluña a un partido que tuvo unas siglas gloriosas. Tuvo el PSC. Un partido que, por ejemplo, fue clave, crucial en algo tan hermoso como la inmersión lingüística, algo que imaginaron, lucharon y consiguieron trabajadores y trabajadoras llegados a Cataluña hace 40, 50, 60, 70 años, a barriadas como la mía al fondo de Santa Coloma de Gramenet, y quisieron algo tan sencillo como que sus nietos y sus hijos quisieran y supieran la cultura y la lengua de la tierra que pisaban. La pregunta es clara, señor Iceta. ¿Cómo se pasa de defender la inmersión lingüística a hacerse selfies con Albiol en manifestaciones de sociedad civil catalana? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se pasa? ¿Usted cree que sin Esquerra Republicana, por ejemplo, la LOMLOE hubiera blindado como lo hace la inmersión lingüística? ¿Usted cree que sin Esquerra Republicana la LOMLOE reforzaría como lo hace la escuela pública? ¿Usted cree que sin Esquerra Republicana la LOMLOE frenaría la segregación por sexos en la escuela concertada como lo hace? ¿Y dónde deja eso al PSC? ¿Cómo lo deja? ¿Dónde lo deja? Se lo digo yo, en una sucursal del PSOE. Ya no es PSC, ahora es Partido Sanchista de Cataluña. La pregunta es clara. ¿Va a hacer usted lo mismo con el ministerio que representa? ¿Lo va a vaciar de contenido y se lo va a entregar a Ferraz? Tercera pregunta. En el año 2012 usted dijo, literalmente, hay un vídeo que corre por YouTube muy celebrado: los referéndums sobre la independencia se tienen que poder hacer. De hecho, en las democracias avanzadas se pueden hacer. En el caso de Quebec se hicieron, y es el caso probablemente también de Escocia. Y en el año 2014 usted también dijo, el PSOE no quiere una consulta en Cataluña, a ver si nos enteramos. El PSC, yo, sí. ¿Qué pasó? Señor Iceta, ¿qué pasó? ¿Quién le llamó? ¿Cómo se pasa de representar al socialismo y al catalanismo en Cataluña a votar el 155 contra la cultura, la lengua y el pueblo de Cataluña? ¿Cómo se pasa, en definitiva, de Pascual Maragall a Soraya Sáenz de Santamaría? Cuarta pregunta. Usted hace algo más de 3 años se manifestó junto al secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, en marchas por Barcelona, bajo el lema «Cataluña somos todos». Marchas en las que se pudieron oír cánticos tales como «Más a la cámara de gas», «Puigdemont a prisión» y mi preferido, «Junqueras cabrón, España es tu nación». Bueno, ¿se arrepiente de ello, señor Iceta? ¿Será esta su línea de actuación como ministro de Política Territorial? Por cierto, el señor Ortega Smith dijo hace poco en una entrevista que el señor Illa era su candidato y que Vox le iba a apoyar porque era el único que podía ganar frente al independentismo. Le pregunto, ¿todo vale contra el independentismo? ¿Todo vale? ¿Incluso aceptar los votos de la ultraderecha? Quinta y última pregunta. ¿Cuál es su plan? ¿Cuál es el plan
señor Iceta. Y no me diga, por favor, que es llevar el Senado a Barcelona, porque ya solo les falta enviar espejitos a Cataluña como si fuéramos nativos americanos en el viejo mundo. Mire, yo sé que a muchos votantes, a muchos militantes, a mucha gente de corazón del PSC, del PSOE, les duele, incluso les hierve la sangre viendo en la cárcel a los Junqueras, Jordi Cuixart, Carme Forcadell, Dolors Bassa, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso sé que es bastante probable que a usted también. Pero es que eso no le hace mejor que Javier Ortega Smith. No le hace mejor que García Albiol. Y, por supuesto, no le hace mejor que su compañero Josep Borrell. Porque ellos no callan lo que piensan. Usted sí. Usted se calla lo que piensa y lo que dice a veces cuando no le oyen. Esperamos que algún día deje de callar. Esperamos, de hecho, que como ministro de Política Territorial deje de callar. De momento eso es todo. Espero sus respuestas. Muchas gracias, señor Iceta. Gracias, presidenta. Yo he cogido unas notas de lo que usted ha dicho, señor Iceta, porque creo que el parlamentarismo va de esto. A mí me sorprende mucho cuando veo a un diputado o diputada con el guión hecho en una réplica, ¿no? Es como un guionista, como un actor o una actriz. Y le agradezco porque creo que usted ha hecho lo mismo, la réplica hacia mi discurso. Por eso le decía al principio que es usted hábil parlamentariamente. De hecho, se lo digo con respeto. Yo es que iba al colegio y usted ya estaba en un atril de una institución. Así que es un placer debatir con usted. Se sigue rigiendo por el principio de legalidad, ¿no? Y yo creo que alguien tan poco sospechoso de ser un secesionista peligroso, socialcomunista, como Aitor Esteban, el señor Aitor Esteban, ayer lo volvió a repetir. Es un error. Es un error. Porque la democracia, la ley, se tiene que adaptar a la democracia. Y es muy manido, pero se lo vuelvo a decir. Bajo esa concepción tremendamente reaccionaria para alguien que se autocalifica de socialista, ¿qué hubiera pasado con la jornada laboral de 8 horas? ¿Qué hubiera pasado con el aborto? ¿Qué hubiera pasado con el matrimonio homosexual? Por favor, les pedimos que dejen de utilizar ese argumento tan reaccionario que solamente utiliza la derecha. Usted también hace mención a la manifestación contra la intentona secesionista. Vuelve a utilizar lenguaje, un marco mental de la derecha. Yo se lo digo claramente y es algo que dijo mi admirado, mi querido, nuestro líder, una de las mejores cabezas que ha dado Esquerra Republicana en la política catalana en los últimos tiempos, Joan Tardà. Se lo digo claramente y ojalá usted también lo tenga claro. Igual que no se puede proclamar una república contra el 50% de la población en contra, tampoco se puede imponer una autonomía contra el 50% de la población. No se puede, no se puede. Y creo que no cuela eso de echarse la Constitución a la cabeza, la legalidad a la cabeza. Tenemos que hacer nuestro trabajo. Habla de 2 segundos, de su apoyo o no apoyo a Susana Díaz. No me haga hablar, no me haga hablar. Porque yo creo que todo el mundo sabe lo que hizo aquellos días. Hace referencia a lo que usted defendía, el referéndum del año 2012, y me dice algo así como, hombre, Rubalcaba, el señor Rubalcaba, en paz esté, un extraordinario político, nos avisó de que con un referéndum de autodeterminación pretendían la autodeterminación de Cataluña. Nos ha pillado. Nos ha pillado. Sí, sí. Igual que seguramente usted, ojalá, quiera defender el federalismo en España, ¿no? Imagínese que yo le diga a usted, no votamos, porque claro, usted quiere ser federalista. Usted quiere el federalismo. Hombre, yo respeto sus ideas y repito, ojalá el PSOE fuera federalista.
Dice que, o viene a decir que por culpa de nosotros usted no está presidiendo el Senado. Hombre, me va a agradecer porque creo que le ha ido un poquito mejor, ¿no? Usted es ministro y creo que es lo que quería. Yo con esto acabo. Nos habla de una parte del independentismo, nos habla de que quizá ese espacio de diálogo y de negociación que creamos conjuntamente con el PSOE a servicio de ambos gobiernos, del Govern de la Generalitat y del Gobierno de España, ese espacio de diálogo y de negociación que es un consenso de toda la población catalana, entre el 70 y el 80% de la población catalana, vota quien vote, sabe que esto no se soluciona a palos ni con jueces, sino que se soluciona reconociéndonos entre nosotros y hablándonos, y le viene a echar la culpa a una parte del independentismo, a la derecha catalana independentista, y nos viene a decir, hombre, hablen con ellos porque no quieren y tal. Quizá tenga razón, usted los tiene en la DIVA, en la Diputación de Barcelona, gobierna con ellos, contra nosotros, así que igual no son tan malos. Por favor, haga su trabajo. Muchas gracias.